Buenos días mis amigos, y hoy día les voy a presentar la acentuación de palabras de dos sílabas. Por ejemplo, en este lado de esta columna yo tengo palabras que representan nombres y adjetivos. Del lado de esta columna tengo palabras que representan verbos y preposiciones. Estas dos columnas están divididas por color. Entonces el color de aquí indica la segunda parte de cada palabra. Primera sílaba, segunda sílaba, primera sílaba, segunda sílaba. Lo que se representa con lo que tiene mayor fuerza de voz está con mayúscula, la misma forma del lado de acá. Estas palabras representan verbos y preposiciones, y estas palabras acá representan nombres y adjetivos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué es un nombre y un adjetivo, les voy a explicar rápidamente. Un nombre pues representa, un nombre de país, un nombre de objeto, como por ejemplo cartón, y un adjetivo pues representa aquello que identifica el adjetivo. Por ejemplo, en este caso, esto representa un verbo, por ejemplo, relax, que significa, por ejemplo, relajarse. En español los verbos son los que terminan en ar, el, ir, y también tenemos las preposiciones que representan, por ejemplo, adverbios, como por ejemplo de lugar, por ejemplo en este caso sobre, encima, al lado de. Por ejemplo, esta de aquí es una preposición, que significa en medio, y por ejemplo aside, que significa al lado, between, al lado, y between, en medio. Bien, entonces bueno, continuamos. Entonces, en inglés existe algo que se lo conoce como acento primario y acento secundario. Un acento primario en inglés es el que tiene la mayor fuerza de voz. Un acento secundario es el que tiene también fuerza de voz, pero no es tan fuerte como el primer acento primario. Por ejemplo, en inglés, si nosotros tenemos la palabra television, en este caso sería así, nosotros tenemos aquí una mayor fuerza de voz en tell. Digamos que aquí hay una mayor fuerza de voz, que es tell, y una fuerza de voz pequeña en lo que es, en este caso, show sound, un sonido débil, tell, y aquí tenemos, por ejemplo, la segunda acentuación. En algunos diccionarios la ponen en el pie de la letra B, y sería shed. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera acentuación, que es el acento primario. El acento secundario está al pie, en esta parte de aquí, parte superior, y continuamos con los sonidos débiles. Pues bien, entonces de esta misma forma, en inglés, las palabras de dos sílabas, en este caso, no tienen el acento secundario, pero sí tienen un acento primario. Por ejemplo, en este caso, sample. Veamos rápidamente la pronunciación de este tipo de pronunciación. Acento primario en la primera sílaba. Sample. Y sería así, sample. Y pues, asimismo, cartón. Sería carton, con acento short sound. Entonces aquí tenemos mayor fuerza de voz en cart. Recuerden en inglés que normalmente estas palabras con R se alargan un poco. Entonces carton, mayor fuerza de voz aquí, mayor fuerza de voz en la primera sílaba. Y luego tenemos, por ejemplo, purple. Ya hemos dicho purple, mayor fuerza de voz aquí, alargado. Por ejemplo, aquí rainy, sería rainy. Mayor fuerza de voz en la primera sílaba, mayor fuerza de voz en la primera sílaba. Luego tenemos China. China, recuerden, la pronunciación así es de esta forma. China. No tenemos che en inglés. Y luego tenemos happy. Happy, de esta forma. Mayor fuerza de voz, happy. Y así, bueno, ya explicaremos a detalle esta parte de aquí. Y luego tenemos, por ejemplo, el verbo, en este caso, los verbos y las preposiciones como relax. Tenemos también receive, en este caso, por ejemplo, receive. Y tenemos, por ejemplo, aquí sería direct. Y tenemos, por ejemplo, acá tenemos among.
Entonces demos en cuenta que tenemos la mayor fuerza de voz en la segunda línea y luego tenemos aside, y luego aquí sería between. En este caso sería between. Sí, between. Y acá sería desire. Entonces la mayor fuerza de voz en esta segunda línea. Y bueno, acá, esta palabra de aquí la utilizo yo para invitarles a suscribirse. En este caso sería subscribe. Bien, y luego tenemos, por ejemplo, la siguiente parte es, por ejemplo, que hay nombres que pasarían a ser verbo. En este caso, por ejemplo, present, que significa regalo, se lo puede representar como nombre, se lo representa con la mayor fuerza de voz en la primera sílaba, y cuando yo quiero representarlo como verbo, se lo representa como la mayor fuerza de voz en la siguiente sílaba. En este caso sería present. Asimismo, por ejemplo, object, ¿no? Tenemos, por ejemplo, object, que sería de esta forma. Y asimismo, si quiero decir, por ejemplo, verbo, object. Entonces aquí sería object. Y bueno, este de aquí, pues, como vimos, como verbo significa direct, y como adjetivo significaría entonces direct. Bueno, tengamos en cuenta, pues, como les indiqué, los nombres y adjetivos tienen una mayor fuerza de voz en la primera sílaba, los verbos y preposiciones en la segunda sílaba. Esta regla aplica al 80%, todas reglas tienen excepciones, y pues recordar eso. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí, pues, y los invito a suscribirse y a compartir con sus amigos. Muchas gracias a todos.